Continuamos con el tema 3, liberalismo y nacionalismo, y en este caso vamos a hablar de la consolidación en España del Estado liberal a través de la monarquía, del reinado de Isabel II. Isabel II va a reinar desde 1833 a 1868. Si os acordáis, su padre Fernando VII va a fallecer en 1833, dejándola con tan solo 3 años de edad. Bien, pues durante el reinado de Isabel II, Isabel I, nuestra monarca de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla. Pues Isabel II, durante su reinado va a finalizar el absolutismo. El absolutismo acaba con esta reina, ella quiera o no quiera, porque para poder gobernar, ya dijimos en el vídeo anterior, que se tiene que apoyar en los liberales. Porque los conservadores, los absolutistas, van a apoyar a su tío Carlos María Isidro, que era el heredero hasta que ella nació. Si os acordáis, cuando nació su padre tuvo que eliminar la ley sálica, la ley que impedía a las mujeres reinar en España, y por eso Carlos María Isidro se levanta en armas. Bueno, pues durante su reinado se va a instaurar una monarquía constitucional y se van a aplicar las ideas liberales en España. No va a ser un camino fácil, va a ser una montaña rusa, pero al final se comienzan a aplicar estas ideas liberales. Cuando Isabel II llega al trono, comienza su minoría de edad, porque ella tenía 3 años cuando fallece su padre, y su minoría está dividida en 2 etapas. La primera, la regencia de María Cristina, que es su madre, que es la reina viuda, que se va a dar de 1833 a 1840. A María Cristina la van a apoyar los sectores liberales. Cuando María Cristina cae en desgracia, sube a la regencia, accede a la regencia, el general Espartero, que va a estar 3 años más, hasta 1843. Se le declara mayor de edad a la edad de 13 años, ya que las regencias tanto de María Cristina como de Espartero habían llegado a su fin, y con 13 años Isabel II accede al gobierno como tal. ¿Cuáles son las características principales de su reinado? Pues la primera es la alternancia del poder en el Partido Moderado y el Partido Progresista. Estos dos partidos son partidos liberales. ¿Os acordáis de la ideología liberal que vimos en el vídeo anterior? Bueno, pues tanto el Partido Moderado como el Progresista son liberales, tienen tendencias liberales, pero uno es más conservador, el moderado, y otro más progresista, el progresista. ¿Qué es lo que busca el reinado de Isabel II? El orden público, defender las instituciones y manipular las elecciones. A pesar de que Isabel II se apoye en los partidos liberales, el sistema no es democrático, para nada. De hecho, se produce una manipulación continuada y sistemática de las elecciones. La figura del cacique, que es el señor o el poderoso de las zonas rurales o de las pequeñas ciudades, que controla a los votantes y decide lo que vota cada uno, o cambia las papeletas o esconde la urna o cualquier otro método de manipulación electoral. Y esto va a ser un continuo en todas las elecciones. Por tanto, los resultados electorales no son realistas. Otra de las características de su reinado es el papel fundamental del ejército. Van a aparecer personajes militares muy importantes como Narváez, el propio Espartero, que fue regente de Isabel II, O'Donnell o Prim. Estos militares van a protagonizar pronunciamientos. Son golpes de Estado, tal y como vimos en etapas anteriores con Riego o con Torrijos. Pues ahora los militares siguen participando en la vida política y siguen realizando golpes de Estado o pronunciamientos. Entonces, recapitulamos. Las características de su reinado es alternancia del poder de 2 partidos, bipartidismo, pero los 2 partidos son liberales, el progresista y el moderado. Se busca el orden público, se defienden las instituciones y se manipulan las elecciones. Y los militares tienen un papel fundamental
y se suceden los pronunciamientos militares. Bien, durante el periodo del reinado de Isabel II se va a establecer un sistema de libertades, siguiendo el modelo de algunos países de Europa, sobre todo el modelo de Francia. Y durante el reinado de Isabel II se van a promulgar, esto es decir, aprobar y crear dos constituciones. La de 1837, progresista, más moderna, y la de 1845, moderada, más conservadora. ¿Qué etapas tiene el reinado de Isabel II? Pues tenemos la década moderada, son 10 años de gobierno del partido moderado, del partido más conservador. El bienio progresista, quiere decir que fueron 2 años en el que el partido progresista va a gobernar. Después, los gobiernos de la Unión Liberal, que es un partido de centro que surge como escisión o separación del partido moderado, y la crisis final de gobierno de su reinado, que va a acabar en 1868, no con su fallecimiento, sino con una revolución que va a acabar con la monarquía en España. Ya llegaremos a eso. Entonces, entra a reinar en 1833 con 3 años, es reina, coronada reina con 3 años, pero es menor de edad, y van a ejercer la regencia, a controlar la monarquía, primero su madre y después el general Espartero. En 1843 se la declara mayor de edad, pero tiene 13 años. Y ya va a reinar ella hasta 1868. Bien, me gustaría hablar un poco de Isabel II. Isabel es una mujer muy caprichosa. Imaginaros, ser reina desde los 3 años y gobernar desde los 13. Es la persona con más poder del país, en teoría, y la que todo el mundo debe obedecer. Y mucho me temo que su educación fue bastante negligente. Se le enseñó poco, aprendió menos y fue bastante inculta. Era una persona muy jovial, muy alegre, pero no estaba formada para reinar y se apoyó mucho en los políticos, sobre todo moderados, del partido moderado. Ella prefería las fiestas, prefería las salidas nocturnas, su amorío, porque aunque se casó pronto con su primo Francisco de Asís, ella evidentemente no quería al rey consorte. De hecho, se cree que cuando se enteró de quién iba a ser su marido, porque ella quería casarse con el que fue marido de su hermana años después, pues cuando se enteró de que iba a ser, de quién iba a ser su marido, lo que exclamó fue que con Paquita no. Pues imaginamos que probablemente compartieron poco tiempo el dormitorio. Así que fue en realidad una mujer desdichada porque no encontró el amor, vivía siempre adulada y engañada por todo el mundo y realmente pues no tenía una formación que la capacitase como reina. Bien, vamos a hablar de las medidas que se tomaron durante los gobiernos del reinado de Isabel II. Ya hemos dicho, la década moderada, lo tenéis aquí, el bienio progresista, los gobiernos de la Unión Liberal y la crisis final. Y la regencia, la de María Cristina y la de Espartero. Las medidas que se tomaron, pues una de las primeras, y muy importante porque nos afecta hasta el día de hoy, fue la división de España en 49 provincias. Esta división se realizó en 1833 en la persona de Javier de Burgos, que realizó un mapa, confeccionó un mapa que es prácticamente igual al que nos encontramos en la actualidad. En 1837 se va a aprobar la libertad de imprenta. Esto quiere decir que se pueden imprimir manuscritos, libros, prensa y va a impulsar, por tanto, la creación de nuevos periódicos. En 1844 se va a crear un cuerpo que existe hasta el día de hoy,
que es la Guardia Civil. La Guardia Civil se crea en 1844 y tenía como interés principal mantener el orden en las zonas rurales, como en la actualidad. También se va a llevar a cabo una serie de desamortizaciones. Ahora explicaremos lo que son. Se va a dar la desamortización de Mendizábal en 1836 y la de Madoz en 1855. La de Mendizábal se va a dirigir a los bienes del clero y la de Madoz a los del ayuntamiento. Bien, las desamortizaciones. ¿Qué fueron? Pues las desamortizaciones consistieron en la incautación, en quitar por parte del Estado, por parte del Reino de España, tierras a la Iglesia para venderlo en subasta pública. Evidentemente, si le quitan tierra a la Iglesia, estamos hablando de la desamortización de Mendizábal, si se le quita tierra a la Iglesia, se le va a compensar de manera económica o con algún tipo de compensación. ¿Por qué se subastan estas tierras? Pues el objetivo era recaudar dinero para acabar con la deuda del Estado y acabar con las guerras carlistas, que ahora hablaremos de las guerras carlistas, están aquí explicadas. Las guerras eran muy costosas, el Estado estaba endeudado y la venta de estos bienes raíces, de estas tierras, se iban a enfocar en acabar con la deuda. Y además, otro de los objetivos era acabar con los latifundios improductivos que no pagaban impuestos. Acordaros que los bienes de la Iglesia y de la nobleza no pagan impuestos. Pagan impuestos pues la persona del común. Y muchas de estas tierras todavía continuaban exentas de impuestos. Al expropiarlas y subastarlas, se acababan con estas ingentes cantidades de territorio en manos de la nobleza y de la Iglesia y además se ponían en producción y se cobraban impuestos por ellas. Por lo tanto, era un beneficio en todos los sentidos. Con las ventas se pretendía que accedieran a estas tierras los partidarios de los partidos liberales y demás partidarios del reinado de Isabel II. Por tanto, crear un sector de personas adeptas o seguidoras del gobierno y que defendieran el régimen liberal. Primero se llevó a cabo en 1836 con los bienes de la Iglesia y en 1855 con los bienes del ayuntamiento, de los ayuntamientos. ¿Las desamortizaciones tuvieron éxito? Sí, mejoró la estructura de la propiedad de la tierra, se repartió la propiedad de la tierra un poco, pero no tuvo efectos positivos para el campesinado, porque los lotes subastados solo eran accesibles a personas con cierto poder adquisitivo y la mayor parte del campesinado no pudo acceder a ellos, por tanto se quedó fuera de la propiedad de la compra de los lotes de tierra. También, y muy importante, en 1855 se va a aprobar la Ley de Ferrocarriles. ¿Por qué será importante? Pues porque España estaba muy atrasada en cuanto a medios de transporte. Aún hoy en día tenemos algunas asignaturas pendientes en ese sentido. Pues en el siglo XIX mucho más. Y la ley de ferrocarriles trataba de mejorar las comunicaciones y articular el transporte de personas y mercancías entre las nuevas 49 provincias que se habían creado unos años antes. También, muy importante, se va a reformar la educación. Primero, en 1838, se va a establecer que la ley educativa es un derecho de los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos españoles tienen derecho a recibir una educación. Y en 1857, una ley muy famosa, la Ley Moyano, va a aumentar la cantidad de personas que están escolarizadas en España, que era apenas un porcentaje muy bajo, hasta un 40% de la población. Todavía ni la mitad de los españoles aprenden a leer y escribir de manera regulada, pero ya es un avance muy importante, sobre todo en las ciudades grandes.
Una de las consecuencias del acceso de Isabel II a la monarquía, de su ascenso como reina, de su ascenso al trono, es que su tío, Carlos María Isidro, se va a levantar en armas contra ella, porque quiere hacerse con el trono. Y esto va a dar lugar a las guerras carlistas. Vamos a estudiar la primera y la segunda guerra carlista. La primera tuvo lugar nada más ser ascendida al trono en 1833 y hasta 1839. Prácticamente toda la etapa de la regencia de Isabel II. Esto va a enfrentar a los absolutistas que defienden a Carlos María Isidro y a los liberales que apoyan a María Cristina y por tanto a Isabel II. Esta primera guerra carlista se va a acabar con el Pacto de Vergara, el Convenio de Vergara, firmado en 1839. Pero que, aunque fue firmado entre Espartero y Maroto, Maroto es el general que dirige las fuerzas carlistas y Espartero el general que dirige las fuerzas liberales, Carlos María Isidro no acepta este pacto. Por tanto, la guerra puede estallar otra vez en cualquier momento. Y estalla de nuevo, evidentemente, en 1846, que coincide con la década moderada. Bien, en 1846 hasta 1849 se produce un nuevo levantamiento, esta vez en Cataluña, pero fue sofocado por el gobierno. ¿Esto cuándo ocurre? Pues porque Carlos Luis de Borbón, el hijo de Carlos María Isidro, es rechazado por Isabel II como futuro esposo. Se le propone a Isabel casarse con su primo, Carlos María Isidro, para así evitar o unir las dos ramas de la familia y evitar una nueva guerra carlista, pero Isabel II lo rechaza y este le declara la guerra de nuevo. Carlos Luis de Borbón es hijo de Carlos María Isidro de Borbón. Bien, la Segunda Guerra Carlista acaba en 1849 y unos años más tarde, cuando el reinado de Isabel II está completamente desgastado, la imagen de la reina no podría ser peor. Se la considera una libertina, una casquivana que es ajena a la necesidad del pueblo español. En España tenemos una serie de problemas económicos importantes. En Cuba se produce el levantamiento de corte independentista y Cuba es la perla del Caribe, es una de las posesiones más preciadas para los españoles del momento. Y finalmente, la corrupción, que es generalizada en cuanto a las elecciones, y que la reina, a pesar de su incapacidad de gobierno, interviene de manera constante en las intervenciones políticas, o sea, interviene en el gobierno de manera constante para ayudar al partido conservador, a los moderados, pues fue el detonante de que se produjese una revolución en 1868. Bien, hemos dicho, España está en una crisis económica, hay una corrupción generalizada en las elecciones, todas las elecciones son fraudulentas, se hace pucherazo, quedaros con esta palabra que es cambiar o manipular los votos. Se hace pucherazo en todas las elecciones, la reina participa o interviene en el gobierno para apoyar a los moderados, pues todas estas cosas caldean los ánimos de tal manera que estalla una revolución, un golpe de Estado en 1868 que se conoce como la Revolución Gloriosa o la Gloriosa. Fijaros que se llama igual que la revolución que vimos a principio de curso en Inglaterra para establecer la monarquía parlamentaria, pero estamos hablando de muchos años después. ¿Quiénes van a ser las cabecillas de esta revolución gloriosa? Pues los generales Prim y Serrano. Y además fue muy seguida por las clases populares en España. Esto que llevó a que Isabel II se tenga que exiliar a Francia. Isabel II sale de España expulsada por la Revolución Gloriosa.
¿Qué ocurre? Pues que si Isabel II se marcha del país, y Isabel II y su familia se van todos, se marchan del país, no hay gobierno. Por tanto, se va a establecer un gobierno provisional. Este gobierno provisional se va a llevar a cabo desde 1868 a 1870. Tenemos 2 años de gobierno provisional. ¿Quién lo va a dirigir? Pues el gobierno provisional tenemos a Serrano, perdona, como regente, porque no hay reina, pues Serrano como regente, que sería el jefe del Estado, y Prim como jefe de gobierno. Durante este periodo no van a perder el tiempo y van a promulgar una nueva constitución en 1869, que propone una serie de cosas, como la soberanía nacional, la separación de poderes, la monarquía constitucional, sufragio universal masculino, libertad religiosa y de enseñanza. Fijaros, es una constitución que está inspirada totalmente en la Constitución de 1812 y la de 1837. En este periodo, pues nos vamos a encontrar que se condiciona al gobierno provisional por 2 conflictos bélicos. El primero, la guerra de Cuba, y el segundo conflicto, la falta de consenso, porque no sabían si querían una monarquía constitucional o una república federal. Los políticos de los partidos unionistas, de la Unión Liberal, de centro, y los progresistas, más a la izquierda, quieren una monarquía constitucional, mientras que los demócratas, que son todavía más a la izquierda, pretenden instaurar en España una república federal. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final del gobierno provisional, mientras buscan una solución, Prim es asesinado en 1870, lo que supone la división o escisión de progresistas y demócratas. Ya no hay unión posible entre ellos. Pero claro, es que Prim está organizando el nuevo gobierno. Y cuando muere es cuando se va a instaurar la monarquía constitucional del 71 al 73, de 1871 a 1873. Prim ha estado buscando un nuevo monarca que no fuese ese Borbón, porque nadie quería a Isabel II de vuelta, ni a su hijo tampoco, además era todavía muy, muy joven, pero querían una monarquía. Por tanto, busca en Europa y encuentra a un candidato bastante interesante, que es Amadeo de Saboya, que es de origen italiano. Se le va a coronar en España como Amadeo I. Cuando Amadeo I llega a España, Prim es asesinado, porque España está en una época muy convulsa y está el pistolerismo. El pistolerismo no es otra cosa que el conflicto popular en la calle a través de las armas de fuego. Se llevó a cabo una serie de magnicidios o de ataques o de enfrentamientos, y uno de ellos fue magnicidios cuando se asesina a alguien importante, normalmente una persona destacada dentro de la política del país. Y en este caso, el asesinato de Prim pues dejó a Amadeo prácticamente sin partidario, sin apoyo dentro del gobierno provisional. Bueno, pues Amadeo I llega a España, apenas tiene apoyos, pero aún así es coronado como Amadeo I e intenta poner orden en el follón que es España en ese momento. Pero no consigue hacerse con el gobierno de España, no puede. Y tras 2 años de conflicto, de buscar apoyo y de no conseguir nada de lo que propone, Amadeo I va a abdicar. Además, durante su reinado, su corto reinado, va a estallar la Tercera Guerra Carlista desde el 72 al 76, cuando Carlos VII se levanta en armas porque no había sido aceptado como rey de España. Se levanta en armas como rechazo a que se eligiese un extranjero o un italiano antes que a él. Bien,
La monarquía constitucional ha caído, esa opción ya no es viable. ¿Y qué podemos elegir? La monarquía de los Borbones no es una opción, porque nadie quiere de vuelta Isabel II. La monarquía constitucional, el único rey que era más o menos viable, Amadeo, no es capaz de controlar España y se marcha, pues tampoco es viable. ¿Qué opción queda todavía sin explotar? La república. En España todavía no había existido ninguna república. Por tanto, en 1873 hasta 1874 se va a proclamar la primera república española. Se proclama inmediatamente después de la abdicación de Amadeo I. Durante los primeros meses de la Primera República se continúa con la Tercera Guerra Carlista hasta acabar con ella, incluso se acaba con ella después de que acabe la Primera República. La Primera República llega en un momento en que hay una guerra civil. Por tanto, es un momento de inestabilidad política. Y eso se ve muy claramente cuando se suceden en muy pocos meses, no llega un año, 4 presidentes de la República. 4. Fijaros, por orden de aparición. Figueras, Estanislao Figueras, Pi Margall, Nicolás Salmerón y Alonso y Castelar. Nicolás Salmerón y Alonso es un presidente de la República de origen almeriense. Me imagino que lo conoceréis. Pues Nicolás Salmerón era oriundo, era de Alhama, de Almería, muy cerquita de la capital. Así que tenemos uno de los primeros presidentes republicanos españoles de origen almeriense, como anécdota. Bueno, pues los presidentes se suceden uno detrás de otro. Nicolás Salmerón dura apenas unos meses porque se ha producido el levantamiento cantonalista, que ahora hablaré de él, y bueno, Nicolás Salmerón se niega a firmar una sentencia de muerte, por tanto se rechaza el cargo y sube Emilio Castelar. Bueno, pues esta inestabilidad de un político detrás de otro en menos de un año lleva a que los militares empiecen a preparar un cambio de gobierno a la espalda de la Primera República. Tenemos que acaba de abdicar Amadeo I, hay una guerra carlista, se produce la insurrección cantonal, que ahora la explicaré, y se está fraguando un pronunciamiento militar por detrás, por la espalda. ¿Pero qué es eso de la insurrección cantonal? Bueno, hemos visto que si volvemos un poco para atrás, que había falta de consenso sobre qué tipo de gobierno, porque la mayoría quería una monarquía constitucional, pero algunos querían una república federal. Y dentro de los republicanos federales están ideólogos extremistas. Pi Margall, cuando sube al gobierno, es uno de los principales ideólogos del republicanismo federal y propone una constitución federal para España. Pero federal quiere decir que cada uno de los territorios o provincias tuviese su propia constitución, su independencia, casi como Estados Unidos, que fuesen estados dentro de un estado más grande. Bueno, pues los republicanos federales no esperaron a que se hiciera legislación, sino que directamente comenzaron a proclamar cantones, que son territorios autogobernados, y que estaban dirigidos o gobernados por juntas revolucionarias. Este movimiento cantonal se va a extender por Castilla-La Mancha, por la zona del Levante español, la zona de Murcia, la zona de la Comunidad Valenciana y por Andalucía. Y como era un movimiento ajeno a la legislación, fuera de la ley, va a ser reprimido por el ejército. Además, de manera aplastante, fue muy duramente reprimido. Claro que esta represión va a herir de muerte a la República Española, porque supuso que se manchara las manos y que generó un talante muy negativo y así pues era muy difícil gobernar. Entonces nos encontramos que hay una insurrección cantonal que va a herir de muerte a la Primera República y la inestabilidad que esto conlleva hace que se sucedan 4
cuatro políticos en menos de un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Por tanto, Martínez Campos, que es un general del ejército español, está a la espalda del gobierno republicano preparando la vuelta al trono de Alfonso XII. Y Alfonso XII no es ni más ni menos que el hijo de Isabel II. Alfonso XII está en Sandhurst, en Inglaterra, estudiando, y parece joven, tiene 17-18 años, y parece ideal para volver a instaurar la monarquía en España. Se ha probado que la monarquía fuera de los Borbones en España no funciona, y Alfonso XII parece estar tener una imagen muy distinta a la que tenía su madre y que podía ser aceptado por los españoles. Bien, pues Martínez Campos proclama o da un golpe de estado y en 1874 trae de vuelta a Alfonso XII a España para proclamarlo como rey. Y hasta aquí la etapa del sesionario democrático y la primera república española. ¿Dudas? En clase.